¿Cómo están? Bienvenidos, mucho gusto. En este proyecto que vamos a hacer de una restauración de muebles. Tenemos estos dos muebles y bueno, van a ser cuatro en total. Yo creo que hay dos, me faltan otros dos para que sean cuatro. Entonces lo que se busca es hacer una restauración. Entonces el tipo de trabajo, digamos, de restauración tiende a ser complicado porque a veces se usan productos, digamos, como laca o como barnices en aceite, los cuales son bastante complicados. Y aparte, que eso está mal lijado, está mal armado, eso es una se mueve para todos lados. Entonces, es una calidad de mueble, de un tipo de producto que en lo personal yo no hago. O sea, yo no fabricaría un mueble como ese. Pues bueno, sí lo fabricaría, pero no en esa calidad, así de mal lijado, de mal lijado, bastante feo. Entonces, vamos a hacer una restauración. Entonces, ¿por qué es que las personas o los molderos o las artesanos no hacen restauraciones? Porque esto es muy complicado de cobrar. Yo lo que le digo es que ustedes tienen que cobrar esto, pues no caro, pero sea como se debe. Entonces, por ejemplo, yo para este proyecto lo que hice fue que calculé que en 3 días restauro un mueble. Entonces, serían 2 muebles por semana, 4 muebles en 15 días. Entonces, se cobró el salario de operario de esos 15 días y se multiplicó por dos. O sea, digamos, como que si hubiera cobrado un mes de brete, pero realmente se va a sacar en 15 días. Entonces, en 15 días se paga el salario del operario y el resto va a ser, digamos, la ganancia que tiene el taller. Entonces, hay que cambiar los rieles, estos rieles blancos, quitarlos y poner los rieles corredizos, eliminar estas perillas y poner manillas, eliminar estos tornillos y pegarlos, rellenar los huequitos, lijar, detallar, reparar, le voy a mostrar más de cerca. Reparar algunas partes como esta que está dañada, esta gaveta, pozo quebrado, tratar de emparejar estas puertas, bueno, botar la basura que tengo, cambiar ese tipo de bisagra que ya está dañada, lijar, pulir, ver los bordes como están, ver el lateral, eso básicamente ni lo lijaron, eso casi que solo le embarraron química y ya. Entonces las partes como estas se pueden sacar con removedor de pintura, estas partes incómodas. Y ya las partes lisas se pueden sacar con lija normal. Se lo lleva con lija, con la pulidora, con una máquina grande. Entonces el resto lo saca con removedor de pintura. Y después por la parte de atrás, por ejemplo, que está pues como una máquina, entonces se para todos lados. Entonces tiene algunas piezas dañadas, entonces hay que tratar de cambiarlas, tratar de sacarle un poquito, que no quede tan de más. Entonces, vamos a hacer ese proyecto de restauración. Vamos ya de paso a paso para que ustedes aprendan cómo restaurar un mueble, sea en casa o sea para negocio. Ok, aquí ya están los muebles, digamos, restaurados o lijados, por decir así. Entonces, lo que se aplica es varios granos de lija para ir arrancando el betún que tenían, ese químico, ese producto que básicamente era una pasta, lo que le echan ellos. Y ya cuando está en este punto que ya está más liso, más terso, aunque se da un toque la parte esta, el betoncillo, igual se puede aplicar el otro producto que vamos a utilizar porque ya pega, ya va cubriendo. Entonces siempre van a quedar algunos pequeños rastros porque y para poderlo remover el 100%, pues habría que aplicar más lija, más removedor de pintura, más horas, más tiempo. Y el cliente se le comentó pues que se va a hacer una restauración, pero que no va a dar ese premium, porque obviamente estos muebles no los hicimos nosotros. Ustedes en todos los videos pueden ver la calidad que manejamos, digamos, por acá. Entonces es un mueble más económico o de más baja calidad, diría uno, ¿verdad? Por el tipo de trabajo que le hacen. Se rellenaron los huecos que hicieron, ¿verdad? Porque ese producto, pues, lo atornillaron a como pudieron en las gavetas, hicieron un montón de perforaciones. Esta pieza, como ustedes pueden ver, tiene una perforación diferente. Vean acá y vean acá. Eso es porque se eliminó todo este borde que estaba dañado y se hizo una pieza exactamente igual. Se hicieron las mismas franjas, todo en la misma distancia, exactamente igual. Se metieron rebandos en los bordes. Entonces, ya aquí ya está hecha lo que es la restauración. Estas son las gavetas, estas son unas repisas que llevan. Entonces, para ya poder sanar esto, habría que empezar a escarbar, arrancar y para meter masilla, pero no está dentro de lo que se negoció. Entonces se va a dejar bonito, pero tampoco se va a dejar premio. En estas piezas se le hizo un añadido porque tenían
Me digo, porque tenían como que unos rieles ahí que no tienen ningún tipo de función, que al final no son prácticas, entonces para dejarlos fijas. Entonces ya cuando se pinte, se instale y todo, pues ya va a quedar más disimulado. Entonces ahora lo que vamos a proceder es con el proceso de pintura. Ok, entonces vamos con la parte del pintado. Entonces lo vamos a hacer con el Wenge, que es el café. Vamos a aplicar varias manos para ir cubriendo y lo vamos a hacer por partes. Como vamos a pintar las estructuras, fusionamos la gaveta y todo lo demás. Entonces, como siempre les digo, el proceso de pintado, más o menos, lo que se recomienda es que haya unos 30, 40 centímetros de distancia, según el tipo de pistola. Esta es una que es boquilla de 1.5. Y después las manos tienen que ser entrecruzadas. Primero vamos a aplicar manos en una dirección, después manos en otra dirección, para ir cubriendo el producto e irlo tapando. Entonces, para no hacer, digamos, marcar o chorrear, entonces siempre mantengan una distancia y mantengan un ritmo. Entonces, una distancia, un ritmo, una distancia, un ritmo, y lo van corriendo, se van corriendo, después se van corriendo, van corriendo, van corriendo, y lo van haciendo por capas. Entonces, la primera mano lo que va a hacer es un sello, y ya la segunda mano va a ser más acabado, y tal vez una tercera, una cuarta, hasta que lleguemos al tono que ocupemos. Entonces, siempre vamos gradualmente. Ok, entonces aplicamos el mismo proceso para el otro. Entonces, como les decía, como es solamente una mano lo que vamos a hacer, hay que esperar a que seque un poco y aplicamos la segunda, la tercera y hasta que lleguemos al tono que ponemos. Todo hay que llevarlo por manos. No lo apliquen de una vez porque eso no es un monopor, es un tinte. Entonces el tinte se aplica por manos, no todo de un solo. En este punto están con tres manos de producto y ya se empieza a ver un poco el café. Igual creo que aplicaré como unas dos manos más todavía tal vez, porque la idea es oscurecerlos más, no dejarlos tan claro. Entonces, por ejemplo, aquí están lo que son los tableros. Estos son los tableros, estas son las tapas de gaveta. Ahí, perdón por el avión, porque se puso justamente como estoy grabando. Entonces, la idea es eso, es ir oscureciendo un poco para que el betún negro que tenía esto, que era como un betún, haga contraste con este café. Entonces es un café con negro. Entonces la idea es jugar con lo feo que estaban esos muebles y tratar de dejarlos un poquito mejor, un poquito más decentes. Entonces, y básicamente estamos haciendo milagros aquí, porque arrancar 100% el producto era imposible. Entonces, vamos a seguir trabajando en ellos, emparejándolos y ahorita les muestro ya lo más oscuro que pueda llegar. Tal vez ya como la mano 5 puede hacer que sea en el tono que busco. Ya está listo el proyecto, ya está terminado. Entonces, como ven, era una restauración, digamos, de lo que es pintura, reemplazo de manillas y también lo que son los herrajes. La parte de herraje también se reemplaza, pintado con las manillas. Igual en la parte interna, lo que son las manillas se reemplazan y lo que son los herrajes, lo que son las bisagras de cazuelas. Entonces, igualmente, corregir algunos desperfectos, arreglar algunas cosas. En este mueble, por ejemplo, lo que es eso se hizo nuevo y eso también se le hizo porque no lo bajé para que fuera igual que esto, porque eso lo hizo. Y eso también se le hicieron los canales y todo lo demás, se cambiaron todos los herrajes y ya está listo la restauración, lo que es la pintura. Entonces, estos procesos de restauración lo que tienen que hacer es cobrarlo más o menos por días, según la cantidad de días que ustedes vayan a durar, ya que es la única forma de cómo poder dar un precio. Entonces, por ejemplo, para cada mueble se estimaron 3 días de trabajo en cada uno.
Entonces 6 días. Como eran 4 muebles, entonces son 12 días de trabajo. O sea, básicamente 2 semanas laborales. Entonces ustedes calculan cuánto es el ingreso de ustedes de 2 semanas y con eso pueden estimar el precio de lo que es la mano de obra. Después de ahí tienen que sumar el costo de los herrajes, el costo de las manillas, la pintura, la lija, las horas y todo lo demás para también incluirlo, porque solamente para calcular las horas hombre, la mano de obra, se hace por días, días laborales, y más el costo de los productos y todo lo demás. Entonces ya ustedes tienen una estimación de cuánto pueden cobrar. Por ejemplo, si hay 4 muebles, este tipo de restauración, eso se cobró $600 más o menos, para que ustedes hagan una idea. Eso es lo que yo te voy a decir, $600 por restaurar 4 móviles iguales a estos, incluyendo las manillas, el herraje, la pintura, mano de obra y todo. Ustedes tengan un punto de referencia. Eso es, digamos, lo que te cobra. Ya ustedes sabrán en su país cuánto pueden cobrar, si es más o menos. Pues voy a hacer una acercación, vamos a acercar la cámara para que vean, digamos, ya el producto más de cerca, para que vean, digamos, lo que es la parte del acabado. Igual, si se escucha un poquito lluvias, porque obviamente aquí llueve todos los días. Y todos los días cantan los pájaros y todos los días cantan los gallos, porque vivimos en una zona, digamos, que es así. Entonces, como ustedes pueden ver, todo lo que son los herrajes nuevos, lo que es la bisagra de esta cazoleta que llaman, restauración por todo, y se eliminaron los forros de atrás. A mí no me gustan los muebles con los forros atrás, porque ahí lo que hace es recoger polilla, moho, polvo, bichos, ratas. Si eso es un mueble que va pegado a una pared, ¿para qué tiene que tener forros atrás? Es innecesario. Entonces, lo que son las gavetas, algunas se quedan un poquito duras porque la persona que hizo este mueble lo hizo mal. Este mueble está descuadrado. Entonces, no lo hice yo, que conste, no lo construí yo, yo solamente lo restauré. Entonces, quien lo hizo mal. Y por eso, pues, algunos herrajes quedan un toquecito quedan más tocados. Incluso hubo que aplicar cuñas en las gavetas porque los herrajes no quedan bien. La gaveta se hizo mal, ve, por ejemplo, acá. Este regreso que saca en un próximo video, tal vez les haga un ejemplo. Eso es porque la persona que hizo este mueble hizo la gaveta más pequeña que el buque. No consideró eso. Tuvo que meterle medio centímetro de cuña. Entonces, eso es porque el mueble está mal hecho, está descuadrado. Entonces, y uno lo que hace es tratar de reparar. Si yo lo hubiera construido, obviamente lo hubiera hecho totalmente diferente. Sin el área en diseño, pero diferente. Ustedes ya saben lo que pueden hacer para apoyar el canal. Dale me gusta, compartir, comentar y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.